Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos en la antesala del fin de semana con un calor, marca el innombrable, porque no lo voy a mencionar, pero sí hace muchísimo calor, no hay que decirlo, así es que vamos a empezar dándole like a esta transmisión y por supuesto refiriéndonos a uno de los temas obligados que es la participación del presidente Luis Abinader ante la Asamblea General de la ONU, que fue en el día de ayer, ¿no? Digo algunas cosas que ya nosotros intuíamos, que no las sabemos, que las ha repetido y que hemos pasado durante toda esta semana entera replicando lo que dice el presidente Luis Abinader, pero ese escenario que es único, donde puede hablarle a casi todos los líderes mundiales que se convocan ahí en los ciento y tantos países que están aglutinados alrededor de las Naciones Unidas al mismo tiempo, el presidente, puntualizó algunas cosas que me gustaría verlas con todos ustedes, como por ejemplo, cómo enseñaba. Parecían de alguna manera una especie de rendición de cuentas con algunos aspectos, porque enseñaba entonces al mundo las que según el presidente Luis Abinader son sus victorias. Por ejemplo, habló de la pobreza, según él ha bajado. Yo no entiendo, todos los mandatarios, todos dicen que la pobreza ha bajado y la pobreza aquí sigue acumulándose en el tiempo, pero lo dijo, y lo dijo con cifras, según el 25.8% en el 2019, ahora está en 18.9% para el 2023, entonces no sé si han cambiado los parámetros de medición, ni mucha gente salió de la pobreza con las ayudas sociales, uno no lo sabe, pero eso es harina de otro costal para averiguar, pero sobre todo para comprobar a partir de los datos que se dan en la realidad, con esas cifras muy frías, que cuando tú bajas y ves la situación de la gente, tú dices, bueno, yo no sé hasta dónde ha podido impactar, mucho más allá de un foro y un escenario que como el de las Naciones Unidas se presta a muchas cosas. Pero otra cosa también que celebró el presidente es el hecho de que el país produce el 90.6% de los alimentos que consume, que mencionó entonces el presidente Abinader justamente ahora en momentos en los que nosotros tenemos temas muy serios, por ejemplo el caso el tema de la escasez de arroz, porque atribuido a una cuestión del clima se dice que la producción ha bajado, se ha tenido que apoyar en la importación, ahí están los comerciantes vueltos locos y sin idea pidiendo que se abran más importaciones, pero dice el presidente que nosotros producimos el 90% de lo que consumimos y eso sería lo ideal. Ahora, tampoco sé cuáles son esas políticas y estratégicas agrícolas que aquí se implementan, porque yo creo que esa es una de las falencias, no del gobierno del presidente Luis Abinader, sino de muchos de los gobiernos últimos que han administrado la cosa pública. Justamente a propósito del tema del arroz, en el día de ayer hablábamos con un experto, con la preocupación que genera que un artículo de consumo masivo como es el arroz en República Dominicana, pues los precios se disparen porque probablemente la producción ha bajado y entonces si se tiene que importar, entonces también los precios suben. Y hacíamos justamente esa reflexión de lo que pasa aquí con ese sector que es el sector agrícola, que yo siento que no se han implementado esas políticas necesarias, sobre todo a los pequeños y medianos productores, que al final del día son los que abastecen el mercado local, o sea, lo que nosotros consumimos. Y cuando se estimula, no es tal, porque cuando tú vas con esos pequeños y medianos productores, tú te encuentras que los organismos oficiales, cuando le hacen préstamos, los hacen a plazos muy cortos y a intereses muy altos, distinto a lo que ocurre con los grandes exportadores, por ejemplo. Pero bueno, no nos vamos a meter en esas, pero es algo que siempre hemos visto. Habló de la tasa de homicidio, refirió la cifra de 9.9% por cada 100.000 habitantes de la que había hablado en el día anterior, por tanto son de las cosas que fueron repetidas. Y cuando el presidente habló de que estaba aumentando el autoritarismo y los gobiernos que se quieren quedar eternamente en América Latina, ahí vino a meter la cuchara donde no le han llamado.
Y vino de nuevo a referirse al tema de Venezuela, que yo creo que es algo que el presidente pudiera por lo menos obviar, a menos que no quisiera estar más de simpático, mucho más allá de lo posible, con lo que ha estado ocurriendo en Venezuela y sobre todo con el papel que ha jugado Estados Unidos. Yo, la verdad, me brincaría las referencias a ese tema, pero sí lo hizo con el tema haitiano. Obviamente eso no podía quedarse de lado. Eso sí que es una realidad que a nosotros nos impacta, y aunque volvió a hablar de la gran carga que implica para la República Dominicana la migración haitiana y el riesgo que eso representa para nuestra seguridad, o sea, la crisis de ellos, esta vez dijo algo nuevo y fue sobre la misión internacional que está ahora mismo en Kenia, en Haití, liderada por Kenia, que no ha avanzado y que si ha habido algún avance no ha sido suficiente. Y algunos de los países que se comprometieron con ayudar a resolver el problema Haití, bueno, pues no han cumplido con sus promesas y han hecho los pentontos, considerando que estuvo reunido Abinader con el presidente de Kenia. Bueno, pues se podía decir que quizás tenía alguna información de primera mano, pero también dijo que esa misión, que si esa misión fracasa, entonces República Dominicana tendría que tomar medidas más drásticas para garantizar la seguridad nacional. A eso se refirió. Y habló de todos los proyectos. Pero la perla más linda fue la del proyecto energético que está desarrollando y que, según él, pondrá para el 2027 con un excedente, dice el presidente Luis Abinader, de generación de un 15%, o sea, que nosotros produciremos para esa fecha 115 megavatios por cada 100, que es lo que necesitaría el país. Entonces, darán mayor estabilidad de luz, darán mejores precios, siempre y cuando se arreglen todo el tema de las líneas de transmisión y todos los temas que tenemos pendientes respecto a eso. O sea, que la verdad, yo no sé de dónde el presidente sacó esas cifras, con qué se está contando incluso, que por cierto, déjenme darle el detalle de que hoy volvió a salir de circulación una de las Catalinas. ¿Cuál es la razón? No lo han dicho porque nunca lo dicen. Pero bueno, lo de venderle a luz a los boricuas, que también es algo que no lo dijo en la ONU, pero que había dicho antes. Justo ayer la empresa que le está dando forma a ese proyecto dio algunos detalles. Sería un proyecto público-privado, porque aunque la empresa ponga el dinero y lo construya, para atravesar un cable como el que se ha dicho de cerca de 100 kilómetros entre los dos países, bueno, pues se necesitaría de manera obligatoria la participación de los dos estados. En este caso serían 3, porque Puerto Rico tendría que tener también la autorización de Estados Unidos como Estado libre asociado. En fin, que es un sueño al que se le puso Hostos. No sabemos si que, pues seguramente por Eugenio María de Hostos, que aunque nació en Puerto Rico, desarrolló gran parte de su vida en otros países y aquí en República Dominicana vivió por cerca de 11 años y fue muy importante en nuestra historia educativa y también en nuestra historia social. En fin, que sí, ese proyecto consiste, como dijo, en un cable submarino de alta tensión que tendría capacidad de unas 700 megas, que eso es, por ejemplo, lo que producen las 2 unidades de Punta Catalina, daría más o menos un 20% para conjurar la necesidad de energía que mantiene en estos momentos Puerto Rico. Ahí fue parte de lo que se habló. Sin embargo, yo tengo mis reservas respecto al tema de esa producción y de ese excedente que dijo el presidente que vamos a tener. Pero vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre con todo lo dicho en ese escenario. Es preocupante, claro está, la situación de Haití. Ciertamente ha habido mucha tibieza respecto a las tropas kenianas, de las que por lo menos yo siempre estuve convencida que no iban a solucionar el problema, ni lo van a solucionar las tropas kenianas, ni todas las que puedan enviar. Como mismo fue un fracaso cuando enviaron las tropas a través de la MINUSTAH desde la Organización de las Naciones Unidas. Pero bueno, eso es otro tema. Mientras tanto, sí, es verdad
que impacta mucho en el país, el tema migratorio, del que históricamente las autoridades han actuado de manera muy irresponsable en términos de la regulación necesaria para que esa migración no haya desbordado en los niveles que lo ha hecho en este momento. Mientras tanto, señores, vamos a agradecerles a ustedes de nuevo y a pedirles que le den like, que compartan esta transmisión y por supuesto también la referencia y agradecimiento a Farmacias GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales Farmacias GBC. Suscríbanse si no lo han hecho y si ya lo hicieron, bueno, y desean también agregar a patreon.com/soy Ivonne Ferreras, estaremos muy agradecidos. Soy Ivonne Ferreras.